Vamos a grabarla. Bien, entonces iniciamos el día de hoy con los elementos mecánicos, donde hablamos de que una viga va a estar sometida a carga normal, a momento flexionante, a fuerza cortante, puede estar en un momento también, ¿verdad? Con algún momento de torsión, y decíamos también que van a aparecer reacciones de acuerdo a la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción, ¿sí?, va a haber una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente. Con estos elementos mecánicos es como nosotros podemos calcular. Decíamos que yo teniendo la carga W, como lo podemos ver aquí, ¿sí?, teniendo yo esta carga W, ya puedo calcular el momento flexionante y la fuerza cortante, que son los que se están sometiendo, principalmente lo que se ve sometido a una losa o una viga. Entonces, son muy similares en su aspecto. La losa es muy delgadita, la viga es más gruesa, ¿sí? Su dimensión es mayor, generalmente. ¿Sí? Si estuviera sometida a fuerzas de torsión, entonces tendríamos momentos torsionantes. Lógicamente, entonces también aquí tendríamos que tener fuerzas de torsión, no nada más la fuerza de cortante. Bien, y tenemos también reacciones. Decíamos que unas van a ser cargas en el sentido vertical, pero también se nos pueden presentar cargas en el sentido horizontal, como por ejemplo cuando tenemos un sismo, se presentan, ¿sí?, fuerzas horizontales, que son las que hacen que se mueve el edificio para un lado o para otro. Pues tenemos que tener muy presente eso que nos puede suceder, ¿ok? Eso todavía ahorita no nos vamos a meter, apenas estamos viendo lo de las cargas. Bien, ¿qué otras cargas decíamos que teníamos? Ya tenemos la carga viva y la carga muerta. Si nosotros tuviéramos en un momento determinado, ¿sí?, que se viera sometida también a cargas de impacto, tendríamos que considerar entonces también la carga de impacto. Si se viera sometida al sismos, a una zona sísmica, también tendríamos cargas por sismo. ¿Sí? La carga que nosotros tomamos son diferentes. Por ejemplo, en una carga de impacto, creo que ya por aquí atrás lo habíamos dicho, ¿sí? Si tenemos carga de impacto, el impacto va a afectar en un 30% lo que le corresponde de la carga viva. Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que tomar si hubiera una carga de impacto. Si hubiera una carga de sismo, igual tendríamos que considerar, ¿sí?, un 10% también de la carga que tenemos nosotros, de la carga viva más la carga muerta, y tendríamos nosotros que meterlo también en nuestra azotea, si hubiera alguna carga de tipo accidental, ¿sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, Inge. Sí. Okay. Bien, entonces vamos a ver, ¿sí?, un ejemplo práctico. No sé si ya les había dicho que fueran buscando su proyecto para una casa habitación mínimo de 2 niveles. Pueden tener, ¿verdad?, el proyecto de una casa habitación de 2 niveles, o pueden tener un proyecto de 3 niveles, etcétera, los niveles que quieran. Puede ser el proyecto de una casa, puede ser el proyecto de no sé, unas oficinas, proyecto de un consultorio, es decir, lo que ustedes quieran, pero no debe tener menos de 2 niveles. Eso es lo que ustedes tienen que ir a ver, buscar, porque es el proyecto que ustedes van a realizar. Si fuera mayor, sí, vamos a pensar que fuera de unos 8 niveles, 6 niveles, de 6 para arriba, pueden hacerlo ya entre 2 personas, ¿ok? Sí, si nomás va a ser uno de 2 niveles o de 3 niveles, tiene que hacerlo una sola persona. Entonces ustedes sabrán, ¿verdad?, si lo quieren hacer más grande o nada más de 2 niveles. No recuerdo si vimos continuidad en losas. Inge, para... Sí, nada más pregunto primero. ¿Sí? ¿Vimos continuidad en losas? Inge, una pregunta. Sí. ¿Quién pregunta? Perdón, no lo identifico. Bueno, A ver, no se oye tu micrófono. pregunto que si es en planos arquitectónicos o lo podemos manejar solo. Sí. Tienen que buscar un proyecto exclusivamente planos ¿Ahí me escucha? arquitectónicos. Sí. Sí, exclusivamente planos arquitectónicos, ¿eh?
Ustedes son los que van a hacer los planos estructurales. ¿Ok? Y se van a basar, lógicamente, en lo que vayamos viendo en el curso. Entonces, no me pueden enseñar, ¿verdad?, un plano estructural de ese mismo proyecto si ustedes no lo hicieron. Porque yo al final les voy a preguntar cómo hicieron cada uno de los cálculos. ¿Sí está claro? A ver, espero respuestas, no escucho. Sí. Sí, ¿Sí? sí, está claro. Ok. Pregunto otra vez. ¿Vimos la clase pasada la continuidad de las losas? ¿Cuáles losas son continuas y cuáles son discontinuas? Sí. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok. Chingue. Entonces, ya esto ya me lo brinco, ¿verdad? Porque ya lo tenemos visto. ¿Me va a servir esto en un momento determinado para calcular las bajadas de cargas? ¿Perdón? ¿Piensas aquí tienes? También vimos bajadas de cargas la clase pasada. Pregunto nuevamente. ¿Vimos Se le bajada de corta el cargas la audio, clase? Inge. ¿Eh? No sé si es a mí o a usted, pero se le No les corta el audio. pregunto a todos. Sí, Inge, vimos bajada de cargas. Ya vimos bajada de cargas, ok. Sí. Entonces, vamos a entrar entonces a lo que sería, ¿sí? Entonces ya vimos también predimensionamiento. Ok. Nada más para recordar un poquito. Nosotros decíamos por ahí anteriormente, les di unas fórmulas para predimensionar los elementos. ¿Sí? Lógicamente debemos de conocer cuáles elementos son los que tenemos. Bien, voy a hacer una descripción de los elementos y vamos a calcular algo, ¿sí? Para que puedan ustedes ver cómo calcularíamos, por ejemplo, la cantidad de varilla que nosotros vamos a tener en cada uno de los elementos. Entonces vamos a pensar que yo tengo una losa, una viga y una columna, donde yo voy a tener esta especificación de mi losa, esta especificación de mi viga y esta especificación de mi columna. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo calcular en un momento determinado la cantidad de material o de concreto que voy a requerir para cada una de estas? Pues conociendo las dimensiones de cada uno de los elementos estructurales. Si yo conozco las dimensiones de estos elementos, fácilmente puedo calcular también la cantidad de concreto que yo voy a tener para ese elemento. También puedo calcular la varilla que yo voy a requerir para ese elemento, así como sus estribos. ¿Ok? Entonces vamos a meternos a eso, a la cuantificación de materiales que vamos a tener nosotros, ¿sí? Dentro de lo que sería. Bien, hablábamos entonces que vamos a tener, primeramente, aquí una losa de concreto armado. Entonces vamos a hablar de una losa de concreto armado. Voy a meter yo aquí, esto lo voy a meter aquí unos, y vamos a calcularlo. Cálculo de la, sí, esto ya no, esto ya lo vimos. Entonces vamos a calcular del concreto, creo que no lo hemos visto eso, ¿verdad? Cálculo del concreto en un elemento estructural. En este caso vamos a hablar entonces en una losa. Y me voy a traer las especificaciones de la losa para acá, para que la podamos tener más a la mano, ¿no? Pues por aquí está la losa. Aquí está. Dice que es una losa de concreto armada, ¿sí? Con estos elementos. Voy a pensar entonces que es una losa, la vamos a agarrar de aquí arriba. ¿Sí? Vamos a agarrar la losa de aquí arriba. ¿Les parece la losa número 5? Vamos a tomar la losa número 5, que es una losa tipo 1. Entonces aquí le voy a poner que es la losa número 5. Losa 5. Tipo 1. Bueno, ya le puse yo que es una losa tipo 5, pero
Estamos hablando de este que es de 5 por 5, ¿ok? Pues vamos a poner eso. Es una losa de 5 por 5. Tipo 1. Es decir, vamos a tener nosotros todo alrededor, ¿sí? Todo es continua en todo alrededor de ella. Entonces vamos a definirla bien. Me dice ahí, entonces vamos a calcular concreto para esa losa, ¿sí? Vamos a tener que poner lógicamente sus dimensiones de la losa, ¿sí? La losa es de 5 metros, ¿sí? Largo y ancho. Ancho. ¿De cuánto es de largo? De 5 metros. ¿De cuánto es de ancho? De 5 metros. ¿Cuál es el espesor de esa losa? 10 centímetros. Aquí dice 10 centímetros. Sería entonces 0.10. Todo va a estar en metros. ¿Ok? 0.10. ¿Qué otra cosa me interesaría saber para calcular el concreto que yo voy a llevar? Pues todo esto ya es volumen, como ustedes pueden ver. Entonces, esto ya me va a dar a mí el volumen de material que yo voy a necesitar. Si yo multiplico estos tres conceptos, voy a obtener el volumen. Sería entonces igual a ¿qué? A multiplicar 5 por 5 por 5 por el espesor de mi losa. Entonces me dice que van a ser 2.5 metros cúbicos. El volumen va a estar en metros cúbicos. Aquí está claro. Esto es lo que estamos ya haciendo, es lo que se llama cuantificación de materiales. Entonces aquí le vamos a poner que se llama esto cuantificación de materiales. ¿Qué vamos a ocupar? Si a mí me dijeran, no lo vamos a traer de planta, vamos a hacerlo en obra. Entonces yo necesito desglosar qué materiales son los que yo voy a colocar. Entonces va a ser aquí el desglose del material para hacer, lógicamente, pues 2.5 metros cúbicos de concreto. ¿Qué es lo que voy a requerir entonces? Voy a necesitar el cemento, la arena, la grava y el agua. ¿Sí? Entonces ya voy a tener aquí. ¿Cuánto voy a requerir de cemento? Sí, pues me voy a tener que ir, ¿qué tipo de concreto es el que voy a utilizar? Entonces aquí sería para un concreto F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál es el proporcionamiento para un concreto de ese tipo? ¿Lo tienen a la mano? Sí, Sí, permítame tantito. nada más Sí. tantito. Inge, ¿cómo se determina el F'C del concreto? Esto, tú eres el proyectista, tú eres el diseñador, eres el calculista, tú eres el que lo defines. O sea, si tú eres el que vas a hacer el cálculo, tú eres el que vas a definirlo. ¿Qué tipo de concreto es el que voy a meter en ese elemento estructural? Por ejemplo, hay, digamos, para columnas es un F'C y para losas es otro. Puede ser, claro. O puedo utilizar para todo, si quiero yo toda la estructura, la quiero puro concreto de resistencia 200, lo puedes hacer. Pero si tú dices, no, este es para un edificio que va a estar soportando muchos pisos hacia arriba, caray, entonces a lo mejor la resistencia puedes poner de 200 allá arriba hasta la parte más alta y en la parte de abajo ya cerca de la cimentación ya le puedes aumentar a 250 o a 300, lo que tú quieras. ¿Ok? Inge, ¿y para eso hay alguna norma o algo? No, no, esto es cuestión del calculista. El calculista es el que me dice qué es lo que yo voy a poner. Inge, ¿lo quieren toneladas? Sí, en toneladas exactamente, lo quiere todo en toneladas.
Aquí lo vamos a poner. Punto 317 toneladas de cemento. 0.317 toneladas de cemento. Ok, de arena, en metros cúbicos. Aquí vamos a poner que son toneladas. Aquí vamos a poner que son metros cúbicos. 7. Y aquí le vamos a poner también metros cúbicos. Esa es la unidad. Punto 537. 0.537. ¿Ok? Para la grava. ¿De 3/4? Sí, de 3 Punto cuartos. 733. 0.733. Yo les recomiendo que utilicen 3 cuartos para todos los elementos estructurales. Para la cimentación pueden utilizar de 1,5. ¿Ok? Agua, metros cúbicos. Y punto 187 de agua. Ok. Pues ya lo tenemos aquí, la cantidad que voy a requerir en 1 metro cúbico. ¿Ok? Todo esto lo estoy viendo yo en 1 metro cúbico. Pero yo requiero ¿cuánto? ¿Sí? Pues yo requiero, ¿sí? Lo que me está pidiendo es elemento estructural. Si fuera un solo elemento estructural, sería este nada más. Pero si voy a hablar de todos los elementos, por ejemplo, todas las losas, entonces tendría yo que, ¿sí? Ver cada una de las losas, ¿verdad? Sumarlas para ponerlo aquí. Aquí en este caso nada más estamos hablando de una sola losa. Pues aquí le voy a poner que es una losa nada más. Y esta losa me dice que es 2.5, ya calculado, ¿sí? De metros cúbicos que voy a utilizar. Todos son iguales. Todo aquí voy a poner lo mismo porque todos va a ser 2.5 metros cúbicos. Entonces aquí ya sería mi cuantificación. Cuantificación. Es decir, lo que yo requiero. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser? Pues va a ser multiplicar cada uno de estos por los metros cúbicos que requiero para una sola losa. Entonces sería igual, ¿sí? A este valor por 2.5. Si yo quisiera también ponerle aquí a lo mejor algún desperdicio, entonces yo pudiera aquí ponerle, ¿verdad? Yo voy a pensar que hay mermas en cada uno de estos materiales. Bueno, pues vamos a darle, por ejemplo, al cemento que sea, ¿sí? El 5%, ¿ok? 5%. Entonces yo le tendría que aumentar, ¿sí? ¿Qué porcentaje es el que voy a tener yo, ¿sí? De desperdicio para cada uno de estos elementos? Vamos a pensar que la arena tuviera el 10%. ¿Ok? Entonces aquí el desperdicio va a estar en porcentaje. Entonces aquí va a ser 5%. Vamos a quitarle allí el porcentaje. Ok, caray. Vamos a ponerle mejor así 5, ¿no? Y ya me está dando el porcentaje otra vez. 0.5 entonces. Otra vez ya lo volví a cerrar. Bueno, ok. Aquí sería el 10%. 0.10. Aquí sería, ¿sí? Agua. ¿Cuánto les gusta? Vamos a darle igual a 0.20, ¿no? 20%. ¿Por qué vamos a utilizar agua? Para primero ponerle al elemento, ¿sí? Antes de que vayamos a colar. Entonces aquí vamos a calcular pues todo lo que lleva, ¿sí? De material, ya la cuantificación por una sola losa. El desperdicio, pues aquí lo vamos a poner, ¿cuánto vamos a tener de desperdicio? ¿Sí? No me permite poner el porcentaje. A ver. El 5%. Otra vez. Algo anda por ahí mal. Bien.
Vamos a poner entonces ahora aquí, ahora sí mi cantidad total, ¿sí? De lo que yo voy a tener que comprar, cantidad. Entonces, ¿cuánto sería? Pues este sería igual a multiplicar este valor que tengo aquí, ¿sí? Por, dijimos que el 5%, 0.5. 0.05, ¿no? A ver, Pero le falta está por 1. Por sumar la cantidad, ¿no, 1.05. Inge? ¿Mandé? ¿Está bien? Que sería el 5% aquí, que no me deja ponerlo. Este sí ya me deja ponerlo, sería entonces igual a este valor multiplicado por este valor. ¿Ok? Es decir, está aumentando, ¿no? Por 1.1. Vamos a ponerle entonces aquí de una vez con el 1, corresponde a todo el valor que tengo aquí, multiplicado por el 10%. Entonces ya me va a dar aquí, este también tengo que ponerle 1.1, y este le tenemos que poner 1.2, o sea, el 20% más. Aquí le vamos a poner el 1.05, que no me quiere dar ahí, quién sabe por qué. Bueno, ya tengo entonces aquí la cantidad de material que yo voy a pedir exclusivamente para esa losa, si se fijan. Entonces, yo tengo que estar muy al pendiente entonces del material que tengo que comprar. ¿Para qué me puede servir a mí una cuantificación? Es lo que nosotros nos pudiéramos preguntar. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir? Pues me va a servir para controlar mi obra. O sea, estos elementos que yo tengo aquí, me va a servir para controlar que de la bodega salga exclusivamente lo que voy a requerir para mi losa. Ya estoy considerando incluso los desperdicios. Entonces, no puede el bodeguero, ¿cuántos bultos de cemento va a sacar la persona? ¿Sí? Que va a tener que realizar ese trabajo. Pues me dice que son 0.79, ¿sí? Lo que voy a ocupar yo de cemento, o 792 kilos. Aquí dice ya con desperdicio, 832 kilos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, 0.83 toneladas sería convertido a kilos, serían 832 kilos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos bultos le voy a permitir sacar al bodeguero para que hagan esa losa? ¿Cuántos bultos serían? 16.64. 16. 16.64. Ya ven, entonces serían 16 bultos. Sí, pues se puede decir 17 bultos, ¿no? Eso es lo que yo tendría que permitirle al bodeguero si va a colar esa losa de esas dimensiones. Es decir, son 17, no se puede llevar más de 17 bultos. Entonces aquí es donde yo me doy cuenta del control que debo de tener en la obra, ¿sí? Para que no se me vayan a perder el material, principalmente el cemento y la varilla, ¿eh? Es lo que más se pierde. Entonces, si yo tengo un buen control del cemento y la varilla, pues más fácilmente, ¿verdad? Va a ser que yo sepa qué tengo en bodega y qué es lo que está permitiendo de salida al bodeguero. Entonces, para eso me sirve a mí el desglose de materiales, para poder yo controlar la bodega y controlar también la obra. Y puedo saber qué me estoy gastando en un momento determinado, cuántos bultos me estoy gastando de cada uno de los elementos. En este caso es exclusivamente la losa, la que tengo yo aquí, ¿sí? Y es una sola losa. Y así lo puedo hacer para todas las losas que yo tengo allí adentro. Conocer exactamente qué es lo que estoy ocupando. Ahora, voy a ocupar también, dice aquí, varilla de media. Entonces también tengo que, ¿sí?, cuantificar la varilla que tengo aquí para esta losa. Aquí estamos hablando nada más de una sola losa, ¿ok? ¿Cómo voy a cuantificar la varilla? Si me dice, ¿verdad? Pues voy aquí a la descripción, me dice que es una varilla de media y que va a tener esta resistencia y que va a estar separada a cada 20 centímetros.
y le vamos a poner que es para ambos lados, ¿ok? Entonces yo voy a tener aquí mi varilla que va a estar armada en los dos sentidos. Aquí fue lo que faltó. No dice que esté armada en dos sentidos. Entonces vamos a poner nosotros aquí, ¿sí? Que le vamos a poner armada, losa de concreto armada con resistencia plana de tar, armada, ¿sí? En dos sentidos, en los dos sentidos, ¿sí? Con varilla de media. Ahora sí ya le estamos agregando que va a estar armada en un sentido y en el otro sentido nuestra losa. Vamos a calcular entonces cuántas varillas voy a ocupar. Mi losa me dice que es de 5 por 5. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que meter la varilla en un tramo. Mi losa vamos a pensar que fuera esta, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 5 metros, ahí están. Vamos a ponerle que ahí están mis 5 metros. Lo puedo distribuir también, sí, lo voy a distribuir por metro, mejor para que sea más fácil y que podamos entenderlo. Entonces aquí tengo mi losa aquí ya dividida en 5 metros. ¿Sí? ¿Cuánto debe de medir mi varilla? Pues tengo que sacar cuánta varilla me voy a llevar de aquí hasta acá. Entonces voy a ponerle aquí varilla, ¿sí? En el sentido, varilla, sentido longitudinal primero. Longitudinal. Y luego voy a tener varilla en el sentido transversal. Es decir, la otra que va a estar a 90 grados, ¿no? Entonces ya tengo mis dos varillas. ¿Cuánto debe de medir la varilla? Pues tiene que tener 5 y le podemos dejar un ganchito. Si la losa es de 10 centímetros de espesor, pues le podemos dejar 5 centímetros más cada lado, ¿sí? Porque va a subir 2 centímetros de recubrimiento, me van a sobrar 7, pero como tiene que estar protegida acá arriba también con 2 centímetros, entonces yo creo que con 5 es suficiente. La varilla en sentido longitudinal, entonces va a medir 5.10. ¿Sí está claro? ¿Por qué? En el sentido transversal también va a ser 5.10. Le estoy dejando un ganchito de 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro. Entonces, esta sería mi longitud. ¿Sí? La voy a poner más abajo para no confundirnos con lo que tiene arriba. Entonces voy a tener aquí la longitud de su largo. Ok, ¿qué otra cosa me interesa conocer de esta varilla? Bueno, pues me interesa conocer su peso, ya que esta es varilla de media. ¿Cuál es el peso de una varilla de media? Es casi 1 kilo por metro lineal, Inge, .996. .996, correcto. Ajá, .99 es 4 o 6. 6. Vamos a darle .996, me parece bien. Entonces, este sería el peso de la varilla, ¿ok? La otra varilla en el otro sentido, pues pesa lo mismo. Entonces, vamos teniendo que es lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Qué me falta? Ya tengo el largo, ya tengo Ingeniero. eso. ¿Sí? Si yo quiero meterle igual desperdicio, le puedo poner también desperdicio. Ajá. Le vamos a poner, ¿qué les parece? Un 10%. Ingeniero, ¿y cómo determino? Sí. Sí, adelante. ¿Cómo determino el calibre de la varilla para la losa? Cuando la diseñemos. Todavía no entramos al diseño. ¿Ok? Ya les dije que ahorita es un problema que yo estoy inventando. Este es un ejemplo. Nada más, es un ejemplo. Pero ustedes son los que van a diseñar. Perfecto. Cuando diseñen, es cuando nosotros vamos a saber cuál es la varilla que voy a colocar. Ahorita todavía no sé. Entonces, este es un ejemplo nada más de este concepto que se llama cuantificación de materiales. ¿Ok? Quieren pónganlo por ahí, ¿verdad? Este es un ejemplo inventado. Bien, ¿qué me falta? Pues saber cuántas varillas voy a tener a lo largo, ¿sí? Y cuántas en sentido longitudinal y cuántas en el sentido transversal. Es que voy a llevar varillas para acá y varillas para allá. Entonces, ¿cómo determino el número de varillas? Bueno, aquí voy a ponerle, ¿sí? Número de varillas. ¿Cómo lo voy a calcular?
Pues de acuerdo a la dimensión, si ya me está diciendo que la losa va a tener varillas de media colocadas a cada 20 centímetros, pues yo sé que entonces tengo 5 metros que tengo que llenar de varilla. Entonces sería aquí 5 metros, ¿sí? Dividido entre 0.20. ¿Ok? Y eso le voy a sumar una varilla más una varilla. ¿Ok? Entonces, este valor lo voy a sacar acá afuera para que no nos confundamos. Entonces, ¿cuántas varillas voy a colocar? Pues primero tengo que poner, va a ser igual, ¿sí? A 5 metros entre dividido 0.20. Y me va a decir cuántas varillas son. Las que voy a tener que, en ese sentido, son 25 varillas, más una varilla que le voy a aumentar aquí, pues van a ser 26 varillas. ¿Ok? Entonces aquí ya le voy a poner, calculé esta, más una, ¿no? Aquí le voy a poner más una. Inge, Sí. ¿por qué se le agrega esa varilla? Ahorita te voy a decir. ¿Ok? Mira, por ejemplo, aquí en este metro, ¿sí? Va a estar a cada 20. Divide un metro, entre 20, ¿cuántas varillas te dan? 5. Pero acuérdate que vas a empezar con una varilla aquí al inicio. Entonces pones una varilla al inicio, al siguiente 20 centímetros vas a poner otra varilla, ya van 2. Y así te vas hasta cuando llegues a 1 metro. Si tú ves cuántas varillas colocaste, van a ser 6 varillas en el primer metro. En el segundo metro ya empiezas otra vez con una, son 5. Y así te vas con las demás, ya todas son 5. Entonces, siempre tenemos una varilla de arranque. En la 0, vamos a pensar en el 0. Esta es una varilla. Después pongo 1, 2, 3, 4 y 5 y me da el metro. Entonces, por eso se pone una varilla más, porque voy a tener una en el punto, en la línea 0. Entonces, voy a tener por eso siempre una varilla de más. ¿Sí está claro? ¿Sí se entendió o no? Inge, gracias. ¿Sí? Inge, Ok, entonces ya tengo cuántas varillas son las que voy a tener en un sentido longitudinal, ¿sí? Y en el sentido transversal. Entonces ya tengo aquí cuántas varillas tengo. Esto, ahora sí, ya como ya tengo el peso, entonces el resultado que yo obtenga aquí, lo tengo el peso por metro lineal, por 5 metros y 0.1, ¿sí? Le estoy agregando el desperdicio, el porcentaje, y voy a tener 26 varillas en ambos sentidos. Entonces ya voy a tener mi total en kilogramos. Es el peso de la varilla que voy a ocupar en kilogramos. Entonces, si yo multiplico todo eso igual a esto por el peso, por el desperdicio, por el número de varillas, entonces ya me va a dar cuánto es lo que yo estoy requiriendo de varillas, ¿sí? En esta losa, ¿ok? En un sentido y le sumo la del otro sentido. Entonces la suma que voy a tener va a ser igual, ¿sí? A la suma de las dos varillas, una que está en un sentido más la otra que está en el otro sentido. Entonces, ¿cuánto voy a requerir de varilla para esa losa? 290 kilos. ¿Sí se entendió? ¿O algo no les quedó claro? Inge, ahí el porcentaje es 0.10. Sí, aquí sería 0.10. Estoy tomando ya la unidad, ¿sí? Y por eso le estoy dando aquí el 10% más. Cuando hago mi multiplicación, automáticamente toma el 10% más. ¿Sí está claro? Disculpe, Inge, los 10 centímetros que le puso al largo es de los dobleces, de Sí, los 5 ganchos. centímetros de un lado y 5 del otro. Y bueno, en el largo de las varillas no hay ningún otro doblez, no. Sí, puede haber otro doblez.
Sí puede haber otros dobleces, pero te voy a asegurar así que, aunque haga los dobleces que lleve aquí dentro de la losa, sí, la longitud va a ser la misma. Aunque hagas otros dobleces, ¿eh? Porque realmente es muy poco el doblez que se va efectuando. ¿Sí? Bueno, gracias. Ok. Salvo que sean dobleces especiales, bueno, pues allí sí tendríamos que considerarlo. Pero en este caso, sí, con el desperdicio que le estoy aquí considerando, sí, estoy considerando que pudiera haber otros dobleces acá dentro de la varilla. Aquí con esto, sí, ya le estoy considerando un largo mayor cuando le pongo el 1.1. ¿Cuánto representa el 10% de 5.1? 50 centímetros más, ¿no? Entonces, si lo estoy considerando aquí en el desperdicio, parte de eso, bueno, pues ya que tenga dobleces aquí adentro, ganchos, ¿verdad? Que lo haga aquí en forma de movimiento hacia arriba, hacia abajo, pues lo va a absorber el desperdicio que estoy aquí considerando. ¿Sí está claro? Bien, esto es lo que nosotros tendríamos que hacer para cada elemento estructural. Calcularle su desglose de los materiales que yo voy a ocupar. Para mí, la parte importante es el cemento, aguas con el cemento. Y en este caso también la varilla. Si yo dijera, ok, ¿cuántas varillas me van a sacar de la bodega? ¿Qué haría? Número de varillas que van a salir de la bodega, ¿cuántas son? ¿Cómo le hago? Ya tengo aquí esto, 290 kilos, pues lo voy a dividir entre el peso. ¿Sí está claro? Igual, ¿sí? A 290, ¿sí? .55. Bueno, le pongo mejor ahí igual a lo que ya me dio de resultado aquí. Entre, ¿sí? El peso de una sola varilla. O más bien de metros lineales, ¿no? Entre los metros lineales, ¿cuántos me dan? A ver, algo hizo aquí mal. Tengo el peso. Es El que porcentaje. el peso 291 metros lineales. Ahora sí, ¿entre cuántos, qué longitud tiene la varilla? Igual al peso. 12 metros. Entre, si les gusta de 12 metros, pues 12 metros. Me dice, entonces son 24 varillas las que van a salir. ¿Sí? Varilla de 12 metros. Si mi varilla fuera de 9 metros, ¿sí? Para varilla de 9 metros, vamos a hacerlo acá. No, por acá adelante para que no se nos confunda, ¿no? Varilla de 9 metros. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Es decir, igual a este 291 metros que tengo aquí, dividido entre 9. Y me va a decir que son 32 varillas. Entonces ya tengo aquí cuánto material es el que yo voy a permitir que salga de la bodega, ¿no? Y de esta manera yo puedo controlar también el número de bultos de cemento que voy a dejar salir de la bodega y también el número de varillas, ¿sí? Que deben de salir de bodega para que se pueda armar esa losa. Esto me sirve para controlar mi obra, para saber si mi obra está trabajándose bien a través de la bodega. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No por el momento, Inge. No, por el Claro, momento, Inge. ¿sí les quedó claro? ¿Qué es lo que me interesa más que nada? Sí, Inge, todo claro. Perfecto. Entonces ya vimos cómo cuantificar. Si a ustedes les quedó claro, bueno, entonces, a ver, hagan ustedes, por favor. Ahora. Inge, ahí el alambre no se toma en cuenta. El alambre es muy poco, realmente. El alambre que vamos a... Sí, claro. Aquí hay que meter todo lo que nosotros vamos a ocupar. Vamos a poner aquí alambre. Generalmente es alambre recocido. ¿Sí? Del número 18. ¿Cómo calculo yo la cantidad de alambre que voy a ocupar? Miren, hay una pequeña regla por ahí. Si, por ejemplo, para este tipo de elementos, generalmente, ¿sí? Se utiliza 30 kilogramos
por tonelada. Es lo que vamos a utilizar de alambre. Es lo que utilizamos generalmente de alambre, ¿sí? Para este tipo de elementos estructurales, una losa, una columna, una viga. Entonces, si ya tengo yo aquí que lo que voy a tener son 290 kilos, ¿sí? Entonces puedo hacer una relación, ¿verdad? 30 kilogramos es a una tonelada, como 290 es a ¿cuánto? ¿Sí está claro? ¿Cuánto sería? Ustedes mismos díganme. ¿Y no se utiliza como 25 centímetros por cada nodo? Ajá. ¿Por cada amarre? Sí. O sea, lo puedes utilizar como gustes. Sí, te lo digo, pero por experiencia te digo que generalmente se utilizan 30 kilogramos en una tonelada. Ok, gracias. Sí, porque dime tú cuántos kilogramos, en qué longitud de alambre hay en un kilogramo. No, no me acuerdo, la verdad. Pues yo tampoco lo sé, te diré. Entonces, esta regla es una regla práctica sacada de un libro que se dedica a los costos. Seguramente ustedes lo habrán oído por ahí, ¿sí? Es un libro muy interesante, ¿verdad? Que habla de costos y del desglose de todos los materiales que se llevan en un elemento estructural. Entonces, si fuéramos muy estrictos, pues a lo mejor, ¿verdad? Me pondría yo a medir a ver cuánto alambre es el que voy a ocupar. Pero por lo regular, te digo, yo siempre he tomado esta regla y me ha funcionado. Entonces, aquí realmente, si son 290, ¿sí? Haciendo la regla de 3, ¿cuánto les da? 8.7 me da. 8.7 kilogramos, ¿ok? Es lo que voy a utilizar. Entonces yo sé cuánto va a salir de la bodega también, y ya estoy aquí considerando también el desperdicio, ¿eh? Entonces, aquí van a sacarme 8.7 kilogramos de alambre de la bodega. Y con eso tiene que armar perfectamente la losa, y a lo mejor hasta les va a sobrar un poco, ¿sí? Aún con todos los desperdicios que a veces cortan, que dices tú, voy a cortar el alambre de 25 centímetros, pero de repente no falta el que cortó el alambre a 20 centímetros porque se equivocó. Y cuando queremos amarrar, como que no da ya el amarre, ¿sí? Queda muy reducido. Entonces ahí es donde ya viene el desperdicio. Ese material ya no lo puedo utilizar para amarrar, porque lo cortaron de menor dimensión de la que yo requiero. Muchas veces se corta un pedazo, se prueba, se hace el amarre. Si ven que con ese es muy largo, bueno, lo cortan un poquito menos. Y así se van hasta que ya dan justo. ¿Ok? Y de esa manera ya puedo saber cuánto realmente es el alambre que voy a ocupar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Estoy ¿No? preguntando lo pendiente nada más. Perdón, no escuché. No, perdón, estaba activado mi teléfono. Ah, ok, perdón. También yo yo Inge. escuché algún comentario. Sí, adelante. ¿Hay alguna tabla o cómo podremos saber, por ejemplo, la longitud del alambre para los amarres? Te digo que tú generalmente lo que hacen es cortan un pedazo de alambre, ¿sí? Porque va a depender mucho de la varilla que tú quieras amarrar. O sea, no te puedo yo decir. Imagínate que vas a amarrar 2 varillas de 1 pulgada o de mayor de 1 pulgada. Si tú me preguntas cuánto alambre, pues no sé. Yo lo que haría prácticamente es agarrar un pedazo de alambre, ¿sí? Un tramo, no sé, medir si quieres 40 centímetros, 50 centímetros. Lo doblas, porque hay que doblarlo, para hacer el doblez y hacer el amarre. Entonces, si yo veo que queda muy largo el amarre, pues lo corto, le corto la cantidad de varilla, la longitud, de la longitud del alambre. Y entonces, pues ya vuelvo a probar con 40 centímetros. Y así es lo que hace Yo he visto el que oficial algunos albañiles fierrero. lo hacen por ¿Perdón? cuartas. Yo he ¿Perdón? visto que algunos albañiles lo hacen por cuartas. Pues sí, pues es la misma, medir si quieres por cuartas o quieres medir por longitud. Si tú sabes cuánto mide tu cuarta, pues ya con eso lo puedes realizar. No, pues de hecho cortan por rollos, ¿no, Inge? O sea, si vas a amarrar, no sé, de una pulgada con 5 octavos, pues es a la mitad del rollo. Si no, mientras más delgada sea la varilla, pues lo cortan en 3 partes. En 3 Sí, pues partes o digo, en 2. eso ya es cuestión de práctica, ¿eh? O sea, no es algo que yo te pueda decir,
sino ya es cuestión de práctica porque te digo, no sé qué tipo de amarres vayas a hacer, entre qué varillas. Si vas a combinar una de 1 pulgada con una de media, si vas a amarrarla, pues no sé. Te digo que yo es lo que haría ahí en la práctica, ¿no? Ir al campo y ver, ¿verdad? ¿Qué longitud de varilla es la que van a ocupar para ese amarre? Y con eso puedo calcular. ¿Cuántos amarres vas a hacer? No sé, 100. Bueno, pues multiplica 100 por la longitud de ese amarre y adelante. Puedes calcular incluso, ¿verdad? El peso del alambre que hayas utilizado, o la longitud, lo que tú quieras. Entonces, no es algo que sea como una receta. Esto no es una receta, ¿eh? ¿Sí? A lo mejor algunas de estas cosas son receta para poder llegar a la cantidad de lo que yo requiero. Pero hay cosas que no son receta y que solamente las vas a saber directamente en la obra. Yo aquí te puedo decir, mira, vas a utilizar 30 kilogramos de alambre por tonelada, pero cuando tú ya estás ahí físicamente, pues puede ser diferente, ¿eh? Porque no es lo mismo un elemento que otro elemento. Y en unos puedes utilizar más a lo mejor y en otros vas a utilizar menos. Entonces, no es una receta. O sea, no te lo puedo dar como una receta. Te puedo dar esto como una receta que utilices de entrada. Pero si tú ya quieres ser muy preciso, pues entonces tendrías que irlo a hacer en el campo. Porque ahí es donde vas a ver cómo es realmente, ¿sí?, el amarre que vas a realizar con qué varillas. Entonces, yo lo que le estoy dando, ¿verdad? Es una cosa, pues que les puede ayudar a ustedes en la práctica. Pero alguien diga, no, pues no me sirve, pues no la tome. No hay problema. Prácticamente allá en el campo ustedes lo pueden verificar, realizar, adelante. ¿Ok? Pero esto me va a dar una idea, por lo menos, de cuánta, ¿sí?, varilla es la que yo puedo utilizar. Y si compro 20 toneladas, más o menos cuánto alambre voy a utilizar. Pero yo les puedo decir que va a mentir, finalmente. Porque miren, el alambre no nada más lo utilizan para amarrar. Muchas veces, por ejemplo, para cimbrar, muchas veces agarran alambre, lo tuercen el alambre, ¿sí? Forman pues, paquetes de alambre para poder amarrar. Y entonces, pues afuera tienen que ir a la bodega. Ese alambre que están ocupando también, ¿sí?, pues ya no va a ser lo mismo que el alambre que yo voy a utilizar para un amarre. Aquí ya el alambre ya va torcido y le dan ahí, ¿verdad? Entonces van a ocupar mucho más alambre del que a lo mejor yo voy a considerar. Lo mismo es el clavo, ¿sí? En el costo que hacemos nosotros unitario, pues podemos calcular más o menos cuántos clavos de 3 octavos, digo, de 3 pulgadas o clavo de 2,5, ¿sí?, por pieza. Eso lo voy a saber nada más cuando esté en el campo. Precisar exactamente cuántos clavos se lleva, ¿verdad?, esta cimbra. Pero sí puedo de alguna manera tener una idea de cuánto, ¿verdad?, en un momento determinado. ¿Cuántos clavos, cuántos kilos de clavo voy a comprar para este elemento estructural? Entonces, todo se puede desglosar. Algunas cosas a través de la práctica, otras haciéndolo. Es como yo puedo realizar en un momento determinado, cuantificar exactamente cuánto material me voy a ocupar. Aquí deben de haber utilizado para poder colar esta losa, ¿sí?, pues tenemos una cimbra. Y esa cimbra, pues si es de madera, pues tienen que utilizar clavos. Entonces, para clavar las tablas, para clavar los polines, las riostras que llevan en los polines, ¿sí? Es decir, todo lo que van, las madrinas, los puntales, todo lleva clavos. Unos de 2,5, otros de 4 pulgadas. Entonces, es todo eso. Cuando yo voy a calcular el costo, allí sí, me interesa conocer perfectamente el desglose de cada uno de los materiales que voy a utilizar. Aquí nada más es ahora sí un ejemplo práctico, pero para cuantificar los materiales que vamos a ocupar en cada elemento estructural, no me estoy metiendo todavía en cimbras ni nada de eso. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? No escucho. No, Inge, gracias. No, Inge. Ok. ¿Quedó claro entonces esto cómo se realizó? Bien, esto es lo que sería cuantificación. Entonces, yo les voy a dejar de tarea, no es para que me lo entreguen, vuelvo a decir, esta es una tarea de a ver si le entendieron. ¿Ok? Miren, aquí está, tómenle una foto, por favor. Vigas y columnas.
vamos a considerar, ¿sí?, las vigas que están alrededor de esa losa. Y van a calcular también las columnas que están alrededor de esa losa, son 4. Entonces serían 4 columnas y 4 vigas. ¿Y qué es lo que le van a calcular? Pues ya vimos el desglose del concreto, el armado de la varilla y el estribo de la varilla que vamos a utilizar en esos 2 elementos, vigas y columnas. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí? El día de hoy vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo ya viene igual lo mismo que se calculó del planito que está ahí arriba. Viene lo que es el concreto, su proporcionamiento aquí para todas las losas, creo. ¿Sí? También se quedó, ¿verdad?, cuantificar los materiales en metro cúbico. Aquí están en la parte de abajo las varillas que se calcularon para todas aquellas losas, creo, o una losa hasta de 6 por 6. Una trave también se calculó aquí, ¿sí? Su concreto, su número de estribos, sus columnas, que es lo que les estoy dejando ahorita de tarea, que ustedes lo hagan. Y voy a terminar con el reglamento de construcción. ¿Sí? El reglamento de construcciones del Departamento del Distrito Federal, ¿sí?, marca estos artículos. A mí me gustaría que le tomaran una foto también a esto, donde dice en qué artículo podemos encontrar diferentes cosas que vamos a manejar en el curso. Por ejemplo, dice aquí en el artículo 5 está la clasificación de la edificación. Esto tiene que tenerlo, ¿verdad?, ustedes en su proyecto, clasificar su edificación. En el artículo 39, ¿sí?, ¿quiénes son los responsables de obra y corresponsables de obra? El director responsable y sus corresponsables. En el artículo 53 encuentran licencias de construcción y alineamientos y número oficial. En el artículo 72, el proyecto arquitectónico. En el artículo 150 habla de todas las instalaciones. Artículo 172 de la seguridad estructural. El artículo 182 de los criterios de diseño estructural, las cargas muertas, las cargas vivas en estos artículos, el diseño por sismo, el diseño por viento, el diseño de las cimentaciones y los materiales y procedimientos de construcción que podemos tener. ¿Sí? Todo esto está dentro del reglamento de construcción. Ese reglamento de construcciones lo tienen ustedes en la plataforma. Es decir, ya de ahí ustedes lo pueden ver y pueden buscar en cada artículo a ver si estamos bien, más o menos. A lo mejor me fallé, en lugar del artículo 217 está en el 216. Bueno, esto ya me da una idea de dónde voy a localizar y voy a buscar cualquiera de estas partes. Entonces, ¿sí? Aquí tengo también una representación gráfica de lo que es el esquema de mecanismo acción-respuesta, donde voy a tener acciones acá arriba y mi estructura tiene que ser capaz ¿sí?, de resistir todas esas cargas que se me puedan presentar. O sea, esa es la finalidad de esta materia, poder diseñar y calcular todo, ¿cómo, verdad?, en las dimensiones de mis elementos estructurales y la cantidad de acero de refuerzo que les tengo que colocar. Finalmente, a eso vamos. Esta es la parte real de nuestra materia. Todo lo que he visto anterior es un repaso de lo que ustedes ya deben de saber. ¿Sí? Estoy repasando lo que ustedes ya deben de saber desde antes de esta materia. Entonces, nada más es un pequeño repaso, ¿sí?, que vamos a terminar. Aquí tengo también los factores de carga que muchas veces utilizamos, ya les había dicho en el reglamento, lo marca. Aquí están algunas combinaciones, carga muerta más carga viva, que puede variar incluso dentro de nuestro mismo reglamento. Este está tomado de un reglamento ya de 1980 y tantos. Entonces, actualmente deben de haber cambiado ya algunas cosas. ¿Sí? Les dejé por ahí una de pesos volumétricos de los materiales de construcción. ¿Sí? También están aquí las cargas vivas de lo que hablamos de los artículos 198 y tanto. Aquí están algunas cargas vivas que se manejan a nivel mundial, en México, ¿sí?, en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, en Alemania, en la Gran Bretaña. Como ustedes pueden ver, pues todos los países utilizan reglamentos, que son nombrados de manera diferente, ¿no? Aquí reglamento de
construcciones, en Estados el ANSI, ¿sí? En Rusia el NIP, y así en cada uno de los países. Todo eso, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? Aquí están las cargas vivas, según el reglamento de construcciones, cómo se tienen que manejar. También las cargas vivas, aquí está la carga viva máxima. Si el destino es una casa habitación, ¿cuánto debo de tomar yo de carga? ¿Sí? Viva. Y así para cada uno de los diferentes, ¿sí? Destinos que lleve nuestro edificio. También aquí mismo estoy yo marcándole, ¿sí? ¿Qué significa arriba? La W, la WA y la WM. Entonces, estas tres cosas también, pues hay que saberlas. ¿Cuál es la carga que yo voy a utilizar para poder, ¿sí? Hacer, porque todo esto lo vamos a utilizar en el diseño. Ya vimos lo que fueron áreas tributarias, ¿sí? Aquí está algún ejercicio de clase, ajá, que les recomiendo que hagan, ¿sí? Dentro de lo que sería esta parte de la materia. Aquí concluimos prácticamente, vamos a concluir con esto. Le voy a poner hasta acá, concluimos, ¿sí? Este apunte. Este apunte debe estar ya también arriba en la plataforma, ¿sí? Ya subido, salvo, ¿verdad? Los últimos detalles que estuvimos aquí calculando. Esto sí no está subido. Esto que vimos ahorita aquí, esto no está dentro de lo que subimos. Lo voy a volver a grabar, se los voy a volver a subir y les quito el otro, donde ya viene aquí la cuantificación de los materiales. Esto es lo único que me faltaría a mí agregarle en la parte de, en lo que subí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, ingeniero, no. Gracias. ¿Todo claro? Bien, pues ahora sí Todo que les bien, voy a Inge. pedir por favor que estudien, que lean, ¿sí? Que se metan a ver el YouTube para que otra vez vuelvan a repasar si algo les quedó, no les quedó muy claro. Es una parte importante. Allí en YouTube no nada más es el tema. Ya hay muchos temas que están adelante de lo que vamos a ver, ¿verdad? Yo les sugiero de preferencia que vayamos paso a paso, que no se adelanten en ver los otros temas porque después se vayan ustedes solitos a revolver. Mejor vamos viéndolos conforme vayan avanzando, para que para ustedes, ¿verdad? También quede un poco más claro todo. ¿Sí? Nos falta mucho. Realmente los temas que nosotros vamos a ver, apenas los vamos a iniciar en la próxima clase. Prácticamente sería la primera clase que tendríamos ya dentro de nuestro temario. Sí, lógicamente yo estoy haciendo una repasada de todo porque si no llevan ustedes estas bases de conocimiento, se me van a perder en algunas cosas. Entonces, a mí me interesa, aunque me tarde un poquito en la entrada, pero después ya vamos a avanzar con mayor rapidez. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, algún comentario, alguien que quiera su asistencia, si no, para de una vez retirar. Yo, Inge. ¿Sí? ¿Quién? ¿Pasa lista al inicio de la clase, Inge? Pérez Chávez. Unos minutos Pérez tarde. Chávez. Ok, ¿alguien más? García Alfaro. Hernández Naranjo. García Alfaro, por favor, Inge. Pérez Chávez, García Alfaro. ¿Sí? Hernández ¿Alguien más? Naranjo. Hernández Naranjo, ok. ¿Alguien más? A mí me faltó aquí Chávez Robles. No sé si esté Chávez Robles. Creo que no, porque no contestó. Ok, entonces nos estaríamos viendo para la próxima clase, jóvenes. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Igualmente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.